Crecer en la Fe presenta el estudio de las Sagradas Escrituras. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. Afligido por el mal. Salmo capítulo 78, versículo 56. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios. El Dios de la Biblia es amoroso y justo, odia el mal y todo lo que hiere a sus criaturas. El pecado despierta en él una ira apasionada en defensa de los oprimidos, ya que el mal siempre destruye, incluso si es autoimpuesto. Dios no es indiferente al sufrimiento, ve el daño, aun cuando lo causamos nosotros mismos, y su ira surge como una pasión justa basada en amor. Sin embargo, su ira no significa abandono ni el fin, sino el inicio de la restauración, donde la justicia siempre da espacio a la misericordia. A lo largo de las Escrituras, encontramos que Dios es repetidamente provocado a la ira, por lo que los eruditos bíblicos han denominado el ciclo de la rebelión. Un ciclo en el que su pueblo se aleja, se extravía y finalmente enfrenta las consecuencias de sus propios actos. El ciclo de la rebelión es un concepto utilizado para describir un patrón repetitivo que se observa en varios pasajes de las Escrituras. Este ciclo de la rebelión comprende las siguientes 6 etapas. Primero, rebelión. Segundo, retiro de la protección divina. Tercero, opresión. Cuarto, arrepentimiento. Quinto, restauración. Sexto, paz y bendición. Primero, rebelión. El pueblo de Israel se rebela y se aparta de Dios y hace lo malo ante sus ojos, adorando ídolos o adoptando prácticas paganas, desobedeciendo los mandamientos, incluso haciendo atrocidades horrendas como el sacrificio de niños y otras abominaciones. Segundo, retiro de la protección divina. Dios se retira en respuesta a las decisiones del pueblo. Tercero, opresión. El pueblo es oprimido por naciones extranjeras. Como consecuencia de su rebelión, Israel sufre bajo la opresión de enemigos o de situaciones difíciles. A menudo, esto se presenta como el castigo de Dios por su desobediencia. Cuarto, arrepentimiento. El pueblo de Israel reconoce su pecado, se arrepiente, clama a Dios por ayuda y liberación. En muchos casos, se arrepienten sinceramente de haberse alejado de Él. Quinto, restauración. Dios libera al pueblo. Dios, en su misericordia, escucha sus oraciones y levanta a un líder, un juez o un libertador, para rescatar a Israel de la opresión. Israel es restaurado a la paz y prosperidad bajo la guía de este líder. Sexto, paz y bendición. Después de ser liberado, el pueblo de Israel disfruta de un tiempo de paz y obediencia a Dios, pero eventualmente, con el paso del tiempo, el ciclo se repite. El pueblo vuelve a rebelarse contra Dios, a menudo de forma más atroz que antes. Sin embargo, aunque Dios se enfrenta una y otra vez a la infidelidad humana ante este ciclo de maldad e infidelidad atroces, lo hace con una fidelidad interminable, una paciencia indulgente, una gracia asombrosa y una profunda compasión. Teniendo en cuenta el Salmo 78, respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué enseña este salmo acerca de la respuesta de Dios a las repetidas rebeliones de su pueblo? El Salmo 78 es una meditación histórica sobre la relación de Dios con el pueblo de Israel,
destacando cómo, a lo largo de los siglos, el pueblo cayó repetidamente en la rebelión y cómo Dios respondió a esas rebeliones. En este salmo se hace un recorrido desde la historia de la liberación de Israel de Egipto hasta los tiempos de los reyes de Israel, señalando los patrones de desobediencia y arrepentimiento. Las principales enseñanzas del Salmo 78 acerca de la respuesta de Dios a las rebeliones repetidas de su pueblo son: Primero, paciencia y misericordia de Dios. Segundo, justicia y castigo adecuado. Tercero, rebeldía repetida y la necesidad de arrepentimiento. Cuarto, Dios como un líder fiel. Quinto, el aprendizaje de las generaciones. paciencia y misericordia de Dios. A pesar de las constantes rebeliones de Israel, Dios mostró paciencia y misericordia. En el Salmo 78 se mencionan los numerosos actos de bondad y provisión de Dios para con su pueblo, a pesar de sus continuas fallas. El pueblo se rebeló, pero Dios, en su misericordia, no los destruyó inmediatamente, sino que les dio oportunidades para arrepentirse y restaurarse. Justicia y castigo adecuado. Cuando el pueblo persistió en su rebelión, Dios respondió con corrección y juicio. La justicia de Dios no era venganza, sino una respuesta a la iniquidad que tenía como fin corregir y restaurar. La disciplina de Dios, aunque severa, estaba dirigida a la restauración de su pueblo para que pudieran aprender de sus errores y volverse nuevamente hacia Él. Rebeldía repetida y la necesidad de arrepentimiento. El Salmo 78 destaca el ciclo repetitivo de la rebelión, que se veía una y otra vez. El pueblo se olvidaba de los milagros de Dios, rebelándose y buscando sus propios caminos. Sin embargo, cada vez que se arrepentían y clamaban a Dios, Él respondía con compasión. La lección aquí es que la rebelión de Israel era persistente, pero siempre había un llamado al arrepentimiento, y Dios estaba dispuesto a restaurar a los que se volvían a Él. Dios como un líder fiel. A pesar de la infidelidad del pueblo, Dios permaneció fiel a su promesa. Él no abandonó a Israel y finalmente eligió a David para guiar al pueblo. En medio de la rebelión, Dios nunca abandonó su propósito de restaurar a Israel y llevarlos a un lugar de bendición bajo un líder justo. El aprendizaje de las generaciones. El Salmo también subraya que las generaciones futuras debían aprender de la historia de Israel. Dios les pidió a los padres que transmitieran a sus hijos los actos poderosos de Dios y las lecciones que debían aprender de la historia para evitar caer en los mismos errores. De este estudio podemos extraer dos lecciones espirituales. Primera, la paciencia y la misericordia de Dios nos llaman al arrepentimiento sincero. Segunda, el amor de Dios no es indiferente al mal, y la justicia divina busca restaurar lo que ha sido dañado. La paciencia y la misericordia de Dios nos llaman al arrepentimiento sincero. El estudio de hoy nos recuerda que, pese a la rebelión de Israel, Dios respondió con paciencia y misericordia buscando su arrepentimiento. Aunque indignado por el pecado, no abandonó a su pueblo. Su ira siempre tuvo un propósito restaurador. Esto nos enseña que, al fallar, no debemos desesperar, sino reconocer que su amor nos recibe si nos arrepentimos sinceramente. La paciencia divina nos anima a mantener la esperanza y regresar a Él con humildad. El amor de Dios no es indiferente al mal,
y la justicia divina busca restaurar lo que ha sido dañado. El Salmo 78 revela que la ira de Dios, motivada por amor, es una respuesta justa al mal. El pecado no es solo desobedecer. Siempre aquí a alguien que Dios ama, provocando su justa indignación. Sin embargo, su justicia no destruye, sino que busca restaurar lo corrompido. Esto nos enseña que, aunque el mal trae consecuencias, la corrección divina es para nuestro bien, guiándonos de nuevo a la vida y la justicia. Como cristianos, debemos aprender a ver el mal como Dios lo ve y a responder con justicia y amor, buscando la restauración y el perdón para aquellos que se arrepienten. Crecer en la fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.